Les doy la bienvenida para este taller online sobre declaraciones juradas del año tributario 2024. Mi nombre es Pablo Jorquera y trabajo como consultor dentro de nuestra empresa Notras Noches. Vamos a partir entonces con este taller sobre las declaraciones juradas. Vamos a estar enfocados en declaraciones juradas relacionadas a los regímenes principales en los que trabajamos actualmente, que son el régimen 14A, el 14 y el 14 y cuáles son las declaraciones juradas que deben presentar esos contribuyentes en particular. El listado de declaraciones juradas es bien amplio, por lo tanto nos vamos a enfocar en estas que son principalmente las más utilizadas por nosotros cada periodo de renta. Primero, el alcance de este taller es poder analizar lo que les venía comentando, las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes acogido al régimen del 14A, el 14.3 y el 14.8. Para ello vamos a revisar una parte teórica, que es esta primera parte, y posteriormente vamos a ver una parte práctica de aplicación dentro del sistema. Ahí nos vamos a detener y va a ser bastante rápido esa pasada que vamos a ver en el sistema. Vamos a estar más enfocados en esta parte teórica el día de hoy. Primero que todo, sabemos que los regímenes vigentes a partir del 1 de enero del 2020 son los siguientes. Primero, el régimen general encontrado en el 14A. Ahí se me fue algo en el paréntesis, lo vamos a arreglar posteriormente en la presentación. Después tenemos el régimen general ProPyme, que se encuentra en la letra D del artículo 14, de número 3 del artículo 14. Y finalmente tenemos el régimen de transparencia tributaria, el 14 de número 8. Sabemos que estos tres son los regímenes principales con los que nosotros trabajamos hoy en día para efectos de presentaciones de declaraciones de renta, ¿cierto? Eh, presentaciones de declaraciones juradas y la presentación también de la declaración del formulario 21. Entonces vamos a partir desglosando los tres regímenes. Primero sabemos que el régimen general 14A tiene una tributación de empresa en base de vengada a través de la confección de la renta líquida imponible. Sabemos que cuando hablamos que es en base de vengada, estamos hablando de una renta líquida imponible que parte con el resultado financiero. Al resultado financiero le vamos a aplicar los ajustes de agregado y deducciones, podemos acoger o no al incentivo al ahorro, y vamos a determinar finalmente el impuesto de primera categoría a pagar por este tipo de contribuyentes, que es un 27%. Eh, Ese 27% que paga la empresa como impuesto de primera categoría se transforma en crédito para los propietarios, eh, que pueden utilizarlo en el 100%, pero con la obligación de restitución de un 35%. Entonces, finalmente, lo que realmente van a poder utilizar como crédito va a ser un 65% del impuesto de primera categoría pagado por la empresa. La tributación de los propietarios es en base a retiros, en base percibida, o sea que en el momento en el que el propietario efectúa un retiro, se va a generar o va a afectar finalmente el impuesto global complementario de los propietarios, ¿cierto? Y de misma manera, en el momento en el que se generen los retiros, también se va a asignar el crédito correspondiente al impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Deben controlar el RAP, el DEDAN, el REX, el SAC y el STUT en el registro de renta empresarial, y todo esto redunda en que deben generar la presentación de la DJ 1847, que sabemos que es el balance de 8 columnas, DJ 1926 que presenta la renta líquida imponible de la empresa, y la DJ 1948 sobre retiro. Vamos a estar entrando en detalle sobre las declaraciones juradas. Después, dentro de los regímenes vigentes, tenemos el régimen general ProPyme. Sabemos que el ProPyme puede optar entre contabilidad completa o contabilidad simplificada. La tributación de la empresa es en base percibida, que quiere decir que sea en base percibida, que el resultado tributario se va a determinar a través de una base imponible, una renta líquida imponible que va a tomar todos los ingresos percibidos, vamos a restar los ingresos efectivamente pagados, y eso no, en grandes rasgos, eso nos va a, a dar resultado tributario, ya sea positivo o negativo. La tributación de los dueños también es en base percibida. La tasa de impuesto en primera categoría es del 10%, y en este caso la utilización del crédito, que ese, cuando hablamos del crédito, es que
el impuesto de primera categoría pagado por la empresa se transformará en crédito para el uso del propietario, y en este caso se va a poder utilizar al 100%, se va a poder utilizar el 100% de ese crédito, y en este caso sin obligación de restitución. Entonces, todo el monto que la empresa pague por concepto de impuesto de primera categoría va a ser traspasado como crédito para los propietarios de la empresa. Tal como lo vimos en el 14A, sabemos que en el momento en el que ese crédito se va a utilizar finalmente, va a ser en el momento en el que los socios generen retiros, por lo tanto, el momento en el que se generen esos retiros se van a controlar en el registro de renta empresarial, y también eso nosotros lo vamos. Ahora sí, les pido disculpas por la interrupción. Les comentaba que la utilización del crédito del 100% por el concepto de impuesto de primera categoría pagado por la empresa, lo va a poder utilizar el propietario en el momento en el que se generen los retiros. Eso lo vamos a controlar en el registro de renta empresarial, y en ese momento vamos a llevar el control de tanto el retiro y el crédito asociado por este impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Va a afectar al impuesto global complementario y lógicamente el retiro, pero va a poder ser utilizado el crédito en un 100%. Se debe controlar en el registro de renta empresarial el RAI, el REX y el SAC. Bueno, también debiese estar acá el STUT. En este caso no corresponde que esté el DEDAN. Sabemos que cuando hablamos del régimen PROPYME se habla de este concepto de depreciación instantánea, de no tener que eh, o no vamos a tener una opción de llevar una depreciación normal y una acelerada, porque al momento de comprar activos fijos se va a rebajar directamente como gasto de la base imponible. Y entonces presentamos también, o el régimen PROPYME va a estar obligado a presentar la declaración jurada 1948 sobre retiros. Seguimos avanzando. Luego tenemos el régimen de transparencia tributaria, el régimen 14 del número 8, que está liberada de llevar contabilidad completa, liberada también del pago de impuestos de primera categoría por parte de la empresa, y la determinación de la base imponible también es en base percibida. Ingresos, el total de ingresos menos el total de ingresos nos va a dar el resultado tributario, pero sabemos que la tributación del dueño es en base atribuida. ¿Qué quiere decir que sea en base atribuida? A que el resultado positivo de la base imponible, o sea, ingreso menos ingreso, se va a atribuir al propietario, por lo tanto va a tributar con impuestos finales. Se va a traspasar todo al impuesto global complementario. En este caso, como no existe pago de impuesto de primera categoría, no existe tampoco un crédito atribuible al propietario por efectos de pago de impuesto de primera categoría, pero sí pueden poner a disposición el PPM para los socios. Ahí también hay que tener hay que siempre generar ese cálculo cuando hablamos del PPM puesto a disposición de los socios, porque ¿cuándo nos va a servir poner a disposición de los socios el PPM? Cuando el socio tenga que efectuar algún pago, un pago el global complementario, cuando tenga un tramo en el que debe generar un pago, ahí nos va a convenir generar el PPM o asignar el PPM a la empresa a los propietarios, porque finalmente ese PPM para efectos del propietario sin devolución, solamente se puede eliminar el pago que tenga vinculado en el global complementario el propietario. Y deben presentar la declaración jurada 1947, por eso mencionaba también el tema del PPM puesto a disposición, porque en la DJ 1947 vamos a informar la atribución, o sea, el resultado positivo de la base imponible, y atribuirlo a los propietarios según porcentaje de participación. Y también vamos a tener la opción de controlar este PPM puesto a disposición de los socios. Después tenemos acá, dentro de las declaraciones juradas, las fechas de vencimiento. Vemos que la DJ 1847, balance 8 columnas que deben presentar los contribuyentes acogidos al régimen 14A, tiene como fecha de vencimiento el 28 de junio, una de las DJs que vencen al final. La DJ 1879 sobre retenciones, que es común, o sea que la pueden presentar o van a estar obligados a presentarlo dependiendo
si es que existen o no rentas del artículo 42, número 2, pero independiente del tipo de empresa, va a tener como vencimiento el número, perdón, el día 28 de marzo, lo mismo que la EJ 1887, la EJ de sueldos, que también es común, entonces tiene la misma fecha de vencimiento. DJ 1926, renta líquida imponible que deben presentar las empresas 14A el día 28 de junio, y la EJ 1947, que es sobre la base imponible atribuida a los propietarios, que deben presentar los contribuyentes del 14 de número 8, tiene dos fechas de vencimiento: 28 de marzo para sociedades con personas naturales, junto al formulario 22, empresarios individuales. La EJ 1948 finalmente, que es sobre retiro, remesa y dividendos distribuidos, y además del control de los créditos, que la deben presentar las empresas 14A y 14 de número 3. Como primer vencimiento tiene el 14 de marzo para sociedades anónimas, el 28 de marzo para sociedades con personas naturales, y junto al formulario 22, empresarios individuales. Así que vamos a tener en este caso tres fechas de vencimiento para la EJ 1948. Independientemente de estas fechas de vencimiento, igualmente es importante entender que, por ejemplo, para efectos de la generación de la EJ 1948, que es sobre retiros, nosotros debemos tener confeccionado el balance, perdón, el registro de rentas empresariales. Desde ahí nosotros vamos a rescatar la información para la EJ 1948. Pero para poder determinar el registro de renta empresarial, yo ya sí o sí debo tener confeccionado el balance de 8 columnas, sí o sí debo tener confeccionada la renta líquida imponible. Así que con estas dos DJ en particular que vencen el 28 de junio, yo llamo a no relajarse por la fecha, ¿no? Sí o sí van a tener que tener, o deberán tener, una lógica y una congruencia, van a tener que eh, estar cuadrada la información que nosotros presentemos en el balance 8 columnas, en la DJ de renta líquida imponible también, con el registro de renta empresarial, o en este caso la DJ de retiros, que es la 1948. Recordemos que, según lo que vimos recién, por ejemplo, en una 14A que presenta la 1926, esta renta líquida imponible, el resultado positivo y el impuesto de primera categoría resultante de la renta líquida imponible se transforma en crédito para los propietarios. ¿Y dónde vamos a llevar el control de los créditos? En la EJ 1948, que va a ser sobre retiro. Esa es la importancia, por eso digo que no hay que relajarse con esas dos declaraciones juradas en particular. Seguimos avanzando y ahora entramos en el detalle de cada una. Primero, la EJ 1847 sobre el balance de 8 columnas debe ser presentada por las empresas que el 1 de enero del año comercial que declaran se encuentran obligadas a declarar sus rentas efectivas determinadas sobre la base de un balance general según contabilidad completa, sujeto al régimen de impuestos de primera categoría, con deducción parcial del crédito en los impuestos finales. ¿Qué me está diciendo esa primera instrucción que aparece en la EJ 1847? Que quien la debe presentar son los contribuyentes acogidos al régimen general 14A de la Ley de Impuesto a la Renta. Durante el tiempo, durante la entrada en vigencia, se generó algún tipo de confusión con la EJ 1847, porque en los anteriores regímenes la debían presentar tanto el 14A como el 14B antiguo, el régimen semi-integrado y el régimen de renta atribuida. Ahora solamente la deben presentar este 14A vigente, y el 14D número 3 no. Sabemos que el 14D número 3 no está obligado a llevar contabilidad completa, por tanto tampoco está obligado, o no debe presentar la EJ de balance 8 columnas. ¿Cuál es el contenido de esta declaración jurada? Primero que todo, el detalle del balance 8 columnas, la identificación de las partidas de resultados según el balance, codificado y homologado al recuadro 12 del formulario 22. Es súper importante esa parte porque eh, he visto muchas declaraciones, muchas personas que generan la declaración de la DJ 1847, el balance 8 columnas, pero que no completan esta columna donde se deben informar eh, el código correspondiente al recuadro 12 del formulario 22 dentro de esta DJ. Solamente se deben codificar aquellas cuentas de resultados.
Y lo mismo con el valor tributario para activo y pasivo, que lo hemos visto en presentaciones anteriores. El valor tributario para lo activo y pasivo finalmente debe cuadrar, o el resultado final de la columna del valor tributario debe cuadrar con el capital propio tributario. Por eso hablamos del valor tributario para activo y pasivo. Sabemos que el valor tributario, por ejemplo, para un valor INTO de un activo va a ser cero. Por lo tanto, en esa columna, el activo nosotros lo vamos a informar depurado y el pasivo que nosotros vamos a tomar como tributario va a ser el pasivo exigible. Recordemos que si nosotros visualizamos nuestro balance 8 columnas, dentro de la columna del pasivo se van a encontrar cuentas de patrimonio. Por lo tanto, esas cuentas nosotros tampoco las vamos a agregar en la columna valor tributario. Pero insisto en el punto de que estas dos columnas son poco vistas, pero que son necesarias completar dentro de esta declaración jurada. En este caso, la DJ 1847 no tiene un certificado relacionado. Vamos a ver más adelante que hay DJ que sí tienen certificados relacionados. Esas son las primeras tres preguntas que debiésemos hacernos directamente en cada una de las declaraciones juradas y vamos a ver que lo tenemos desglosado así para cada una de las que vamos a presentar el día de hoy. Después pasamos a la DJ 1879, DJ sobre retenciones, que debe ser presentada por contribuyentes que paguen renta del artículo 42 número 2 y 48 sobre el impuesto de la renta. Además deberán ser presentadas por contribuyentes que paguen rentas por servicios presentados en Isla de Pascua y por empleadores que paguen remuneración a trabajadores de arte y espectáculos contratados conforme a lo dispuesto del 145A y siguientes del Código del Trabajo. En esta primera lámina lo que yo y puse, este primer párrafo que yo les muestro, es lo mismo que les muestra las instrucciones de las declaraciones juradas que entrega el Servicio de Impuestos Internos. Al final lo vamos a ver, les voy a mostrar dónde van a poder buscar toda esta información. Después entonces volvemos a hacernos las tres preguntas principales. ¿Quién debe presentar la declaración jurada entonces? Son contribuyentes que paguen renta del artículo 42, número 2 y 48 de la Ley de Impuesto a la Renta. Recordemos que el 42, número 2 habla sobre honorarios. El contenido de esta declaración jurada va a ser la identificación del receptor de la renta, o sea, de quien podría haber emitido la boleta de honorario, y el monto de la retención del impuesto y la retención adicional del 3% por préstamo solidario. Eso, en grandes rasgos, es lo que nosotros vamos a encontrar y lo que vamos a declarar en la J1879. ¿Qué certificados tiene relacionado? El número 1 sobre honorarios, que generalmente los prestadores de servicio y quienes emiten la boleta de honorarios son quienes nos solicitan eh, este certificado. El certificado número 2 sobre honorarios, participaciones y asignaciones de directores. Y el certificado número 48 sobre renta del artículo 42 número 2 por servicios prestados en Isla de Paz. Pasamos ahora a la DJ 1887, DJ sobre sueldos. Esta DJ debe ser presentada por las personas naturales o jurídicas que ejerzan o desarrollen una actividad empresarial que hayan pagado rentas del artículo 42 número 1 de la ley sobre impuesto a la renta. En este caso hablamos de sueldos, sobre sueldos, etcétera. ¿Quién debe presentar esta DJ entonces? Contribuyentes que paguen rentas del artículo 42 número 1. ¿Y cuál es el contenido? Primero, la identificación del receptor de la renta, a quien se le pagó en este caso el sueldo, la renta neta pagada, el impuesto único de segunda categoría, la renta no gravada, la renta exenta, rebajas por zona extrema y el 3% por préstamo tasa cero. Ese va a ser el contenido principal, lo que nosotros vamos a declarar dentro de esta DJ 1887. ¿Y qué certificados tiene relacionados? En este caso el número 6, perdón, sobre sueldo y otras rentas similares, y el número 41, que también es sobre sueldo y otras rentas similares, pero en este caso de trabajadores agrícolas. Seguimos avanzando, pasamos a la DJ 1926, que debe ser presentada, perdón, por las empresas que al 1 de enero del año comercial que declaran se encuentren obligadas a declarar su renta efectiva determinada sobre la base de un balance general según contabilidad completa. Aquí, este primer párrafo lo que nos dice es que quienes la deben presentar entonces van a ser
contribuyente acogido al régimen general 14A de la ley de impuesto a la renta. Las instrucciones nos dicen, nos detallan un poco más este 14A. En palabras simples el 14A, palabras complejas, quienes determinan su contabilidad a través, o su balance a través de contabilidad completa, eh, que tiene sujeto al régimen de impuesto de primera categoría, con deducción parcial del crédito. Ahí ya sabemos que la deducción parcial del crédito es ese 35% que deben restituir los propietarios al momento de la asignación del crédito. ¿Cuál es el contenido? Primero, el resultado financiero, lo agregado, el detalle del agregado y deducciones, o sea, los ajustes al resultado financiero, el monto del incentivo al ahorro, que se encuentra en el artículo 14E. Sabemos que el incentivo al ahorro es opcional, la renta de incremento absorbido y los ajustes al patrimonio financiero. Esta declaración jurada, la 1926, tampoco tiene un certificado relacionado a ella, pero también es importante para efectos del 14A. El resultado financiero, es importante este concepto de resultado financiero, porque en el recuadro 12 del formulario 22 se parte desglosando el resultado financiero hasta llegar a el total que debiese estar cuadrado con el balance de 8 columnas, y ese mismo total es el que debiese ser la primera imputación, lo primero que nosotros vamos a declarar en esta EJ 1926. Entonces tiene que estar cuadrado tanto con el recuadro 12 del formulario 22 como con el resultado financiero según el balance de 8 columnas que declaramos con la EJ 1847. Después tenemos la EJ 1947, que habla de la base imponible. Eh, ¿A qué nos referimos con base imponible? Que la DJ la debe presentar primero que todo los contribuyentes acogidos al régimen de tributación del artículo 14, letra D, número 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, informando la base imponible a tributar con impuestos finales que corresponda a los propietarios. Eh, entonces, primero, ¿quién la debe presentar? Contribuyente acogido al régimen de transparencia tributaria, 14 de número 8. ¿Cuál es el contenido de esta declaración jurada? La atribución de la renta y créditos generados por la empresa a los propietarios y el PPM puesto a disposición de los socios. Esta declaración jurada también es súper importante porque finalmente debe ser cuadrada con el formulario 22 del socio o del dueño de la empresa, él o los dueños de la empresa. Recordemos que se determina una base imponible a través de la diferencia entre ingreso y egreso. Esa base imponible es la que se va a distribuir finalmente dentro de, sí, se va a distribuir y atribuir por cada uno de los propietarios en la declaración jurada. Y también vamos a poder eh, llevar el control, o en este caso, poner el PPM puesto a disposición de los socios. Ahí también hay un punto importante con el PPM puesto a disposición de los socios, porque en rentas anteriores se ha generado que se presenta un PPM en el formulario 22 de la empresa. eh, Sabemos que el PPM es una provisión, que si en el caso de que la empresa determinó un resultado tributario positivo, eh, bueno, en el caso de 8 no, pero sí, si se presenta en el formulario 22, podría haber una devolución para la empresa por conceptos de PPM, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hubo contribuyentes que, además de recibir la devolución en el formulario 22 de la empresa por el PPM pagado, además lo incluyeron dentro de la J1947 como PPM puesto a disposición de los socios. Entonces ahí el Servicio de Impuestos Internos o le rechazó el formulario 22 de la empresa o le rechazó el formulario 22 de los propietarios o le rechazó ambos y además les observó la EJ1947. Y eso tiene la lógica de que el PPM la vamos a poner, si está puesta a disposición de los socios, no puede ser utilizada por la empresa. Si no fue utilizada por la empresa, sí lo vamos a poder poner a disposición de los socios. Entonces, hay que tener ojo con ese punto también. No se puede incorporar tanto como en el formulario 22 de la empresa, como en la EJ1947, que va a redundar en el formulario 22 de los socios.
¿Qué certificado tiene relacionado? El certificado número 69, que es la base imponible a tributar con impuestos finales, crédito y PPM correspondiente a propietarios de contribuyente acogido al régimen tributario el número 8 de la letra D del artículo 14. Finalmente vamos a ver la EJ 1948, declaración jurada que debe ser presentada por los contribuyentes acogidos al régimen de la letra A del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta y aquellos contribuyentes acogidos al régimen general del número 3 de la letra D del mismo artículo, el régimen general ProPyme, que soporten retiro, efectúen remesa o distribuyan dividendos durante el año comercial anterior y o imputen retiro en exceso que se encontraban pendientes de tributación. Entonces, vamos a pasar a ver una parte práctica, pero quiero ver algo. No, acá nos faltó una lámina. Esta lámina no me la mostró en la presentación, un segundo. Había dudado si lo había hecho o no, pero yo sabía que sí lo había hecho, así que quiero ver qué pasó que no lo mostró en la presentación. No, no la muestro. Bueno, la vamos a ver acá. La tengo acá, pero por algún motivo el PowerPoint no me la está tomando como presentación. Primero, ¿quién debe presentar entonces la EJ 1948? Los contribuyentes acogidos al régimen general 14A y los contribuyentes acogidos al régimen general ProPyme, el 14B3 y el 14A son los que deben presentar la EJ 1948. Cuando no existen retiros, y ahí también abordo una pregunta que generalmente se provoca, se produce al momento de generar la renta, para efectos de SPA y sociedades anónimas, si es que no hubo retiro durante el ejercicio, igualmente se debe declarar, o vamos a tener la obligación de presentarla, informando la cantidad de acciones correspondiente a cada uno de los socios de la empresa. Eso para SPA y SA. Para sociedades de personas que no hayan efectuado, o también podría ser una IRL, que no hayan efectuado retiros durante el ejercicio, no van a estar obligados a presentar esta DJ. Ya solamente van a tener la obligación sí o sí, SPA y sociedad anónima abierta, cuando no existan retiros. No van a estar obligados contribuyentes que sean sociedades de personas. Eso está en las instrucciones de la DJ también. Alguna vez, en algún momento, también alguna persona me dijo, no, sí está obligado. Dime dónde dice que sí está obligado porque lo vamos a ver posteriormente. En las instrucciones de las declaraciones juradas dice que no, que van a estar obligados solamente quienes hayan efectuado los retiros. El contenido entonces de esta declaración jurada, primero, la cantidad de acciones suscritas por cada uno de los socios, el control de renta y crédito asignado a los socios, el exceso de retiros que se mantengan al 31 de diciembre del 2016. Ese también es un punto bien importante. ¿Por qué hablo de que es un punto importante? Porque se genera confusión, ya que en el formulario de la EJ 1948 existe una casilla que dice exceso de retiro, pero ese control de exceso de retiro eh, eh, son retiros que se hayan efectuado en exceso hasta el 31 de diciembre del 2016. Cuando nosotros en un año en particular, por ejemplo, en el año 2023, si yo genero un retiro mayor a los saldos disponibles que pueda encontrar en el RAI, en el RAP, en el DEDAN, en las columnas del REX, en el STUT, si no tengo saldos para imputar esos retiros, yo no lo dejo anotado como un retiro en exceso dentro de la declaración jurada, sino que yo solamente lo voy a declarar como retiro sin derecho a crédito. Lo anoto como un retiro sin derecho a crédito y eso se va a traspasar automáticamente, entre comillas, luego de la presentación de la DJ, al formulario 22 del propietario. Entonces, no confundirse con ese concepto de retiro en exceso. Maribel me dice que no se escuchó. Que me comente Maribel si, o todos en realidad, si es que siguen escuchando o fue un problema solo de Maribel. Está ok. Maribel, como para que quede claro solamente porque fue el resto de las personas sí escucharon, el tema de el exceso de retiro es hasta el 31 de diciembre del 2016 lo que hace referencia a la declaración jurada.
en el ejemplo del 2023, si se generara un retiro mayor a los saldos disponibles en el registro de renta empresarial. Sabemos que el RAI, DEDAN, los recuadros del REX y el STUT, si es que no tuviese saldo ahí y el retiro se hubiese producido o fuese mayor a los saldos que tuviese ahí, no se van a controlar como retiro en exceso, sino que solamente se van a informar como retiro sin derecho a crédito. Ese retiro sin derecho a crédito va a tributar con impuesto global complementario posteriormente en el formulario 22 del socio, por lo tanto, ahí no confundirse con el concepto retiro en exceso. El certificado que está relacionado con esta DJ, con la DJ 1948, el certificado 70 sobre situación tributaria de retiro, remesa o dividendo, distribuido y crédito correspondiente efectuado por contribuyentes sujeto al régimen de la letra A o del régimen número 3 de la letra D de la ley de impuesto a la renta. Les pido un minuto porque ahora les voy a presentar otra parte. Les quiero mostrar primero que todo los formularios donde pueden encontrar los formularios de las declaraciones juradas y las instrucciones. En Servicio de Impuestos Internos todavía no está el 2024 habilitado, pero no hay modificaciones en estas declaraciones juradas que hemos revisado, por lo tanto, estas instrucciones y estos formularios les va a servir para que lo puedan revisar. Vamos entonces acá. Acá estoy entonces en Servicio de Impuestos Internos, estamos en los formularios, la instrucción detallada para la confección de declaraciones juradas. Aquí ustedes van a poder filtrar por la clasificación de las declaraciones juradas, ya sean DJs comunes, que por ejemplo ahí vamos a encontrar la DJ 1879, la 1887, y vamos a encontrar también que está la opción de eh, ver las instrucciones para cada una de las declaraciones juradas. Nos va a mostrar la fecha de vencimiento, insisto, acá estamos en el año tributario 2023, todavía no está habilitado el 2024 en Servicio de Impuestos Internos. Está el número de el certificado y el vencimiento de los certificados y las resoluciones que nos muestran información ya sea sobre los certificados o sobre las declaraciones juradas. Me interesa que podamos ver, por ejemplo, en el caso de la EJ 1948, acá, si yo pincho aquí donde dice F1948, se va a desplegar esta pantalla que está en formato similar al PDF y ustedes van a poder revisar el formulario completo. Aquí vemos que, por ejemplo, en la EJ 1948 tenemos la sección B con antecedentes de los informados, donde está la fecha del retiro, el RUT del propietario o usufructuario, si es que usufructuario o nudo propietario, la cantidad de acciones, y a lo que me refería anteriormente es que acá está el control de los retiros en exceso. Insisto, ese control de retiro en exceso son retiros en exceso que quedaron pendientes de imputación al 31 de diciembre del 2016. Si es que hubiese un retiro mayor a los saldos que yo tengo en el registro de renta empresarial hoy en día, van a quedar en esta columna. Afecto al impuesto global complementario o impuesto adicional y en la opción sin derecho a crédito, en el código C8 de esta declaración jurada. ¿Ya? No es que si se genera un retiro mayor a los saldos que tengo en los registros de renta empresarial, yo lo voy a anotar acá en el retiro en exceso. Tampoco en el registro de renta empresarial, y lo vimos también la semana pasada, se anotan en alguna parte esos retiros que sean mayor a los saldos que existen en el registro de renta empresarial. Solamente van a informarse acá, en esta columna de la DJ. Además de poder revisar entonces eh, esta información con el formulario de las declaraciones juradas, tenemos las instrucciones. Si yo pincho la opción de las instrucciones, un segundo porque aparte les voy a dejar el link en el chat para que ustedes lo puedan ver esta misma página. Eh, todos. Le envié a través del chat el link que estamos revisando. Acá en las instrucciones de la declaración jurada vamos a encontrar qué es lo que debemos incorporar en cada una de las casillas, en cada una de las columnas.
Esta DJ en particular, que es la 1948, parte hablando de quiénes deben presentar la declaración jurada. Eh, y acá nos dice que si durante el año comercial respectivo la sociedad anónima, sociedad comandita por acciones y sociedades por acciones no hubiesen distribuido dividendos, deberán presentar igualmente esta declaración jurada, proporcionando el resto de información en aquella requerida, como es la cantidad de acción al 31 de diciembre. Asimismo, las sociedades de personas o empresarios individuales que tengan acumulado retiro en exceso, a todo evento deberán presentar esta declaración jurada y en los casos en que no existan retiro, remesa o remesa en el ejercicio y no existan retiro en exceso acumulado, las sociedades de personas y empresarios individuales no estarán obligados a presentar la declaración jurada. Esto lo dice textual, así que para que no exista duda en la instrucción de la EJ, si es que es una sociedad de personas o un empresario individual, no van a estar obligados a presentar la EJ 1948. Ese punto también era importante. Bueno, acá les dejé el link para que ustedes puedan revisar esta página, la van a poder ver completa, van a poder ver todas las declaraciones juradas y todas las instrucciones de las declaraciones juradas por si es que llegasen a tener alguna duda. Ahora, para efectos de trabajo dentro de nuestro sistema para efectos de declaraciones juradas trabaja con traspasos de información. Por ejemplo, hablamos de la EJ 1847, que es la EJ del balance, y para efectos de esta declaración jurada en particular, ustedes se van a posicionar, van a ir a la EJ en particular del año tributario en el que vamos a trabajar, la vamos a seleccionar y acá arribita, en el caso de los usuarios que trabajan con nuestro módulo web, vamos a tener la opción de traspasos. Esa opción de traspaso, lógicamente que nos trae toda la información sobre el balance de 8 columnas y nos va a completar la sección C de esta declaración jurada, que es el detalle de las cuentas contenidas en el balance de 8 columnas. ¿Cuál era el punto importante que mencionamos anteriormente, que se encuentra y que es poco visualizado, es poco completado dentro de esta declaración jurada? Es que se debe incorporar el valor tributario y el partido concepto del resultado financiero. El valor tributario dijimos que debía ser completado solamente para cuentas de activo y pasivo, y las partidas de concepto del resultado financiero solamente para las cuentas de resultados. Entonces, en este caso, por ejemplo, el valor tributario de la cuenta caja, sabemos que va a ser el mismo monto que está según balance, ¿cierto? Entonces, eso habría que completarlo en esta casilla de valor tributario para poder tener esta EJ completa. Y recordar que el software trabaja como formulario en pantalla también, o sea, podríamos trabajar dentro de cualquier declaración jurada dentro del software y agregar o editar movimientos. Acá vamos a ir ahora, por ejemplo, a una cuenta de resultados, que está la cuenta ventas. Vamos a ir a la instrucción de la EJ1847, me parece que es ahí donde aparece eh, este anexo. Acá. En las instrucciones de la EJ1847, acá está el concepto de partida con la codificación que aparece en el recuadro 12. Entonces, por ejemplo, acá tengo ingresos del giro percibido de vengado. Ahí estamos hablando, sabemos que de ventas, con el código 1657. Por lo tanto, acá en la declaración jurada, para la cuenta ventas, acá, en la opción de concepto y o partida que componen el resultado financiero, el código que yo debo ingresar es, me quedé acá, el 1657. Esa información se debe completar dentro de la declaración jurada, en este caso de la EJ 1847. Y así con las cuentas de resultados y como vimos anteriormente, para efectos de el valor tributario, el valor tributario. Más adelante vamos a entrar en el detalle de cada una de las declaraciones juradas, pero sí quise que pudiéramos ver cómo trabaja el sistema en ese sentido, en este caso la EJ 1847. Otras declaraciones juradas que el sistema también tiene con traspaso, en el caso de la 14A, por ejemplo, va a ser la EJ 1926. La EJ 1926 viene o proviene la información desde la renta líquida imponible. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener la opción traspaso y la opción traspaso nos va a traer en este caso. Lo que nos trajo en este caso fue el resultado según balance
y el impuesto de primera categoría, que en este caso está como un agregado. Acá vemos que tiene la columna tipo de ajuste, y en este caso, eso sí, en la DJ 1926 se va a traspasar toda la información con los conceptos y todas las columnas completas como corresponden. Porque, por ejemplo, acá tenemos el concepto de partida que componen la renta líquida imponible, y si nosotros revisamos el listado de conceptos, vamos a ver que igual es bien amplio. En este caso, eso sí va a estar homologado. Lo mismo con el guía de cuenta según clasificador de cuenta. Y la descripción va a ser el monto o el tipo de ajuste que se generó en la renta líquida imponible y el tipo de ajuste que está agregado, deducción, eh, la deducción, el incentivo al ahorro, el resultado financiero. Todas estas partidas que aparecen dentro de esta DJ también las van a poder encontrar en las instrucciones de la DJ 1926. Como les comento, eso sí, el sistema acá la automatiza. Acá hay una serie de conceptos que son más largos. Por ejemplo, para los tipos de ajustes que se pueden generar en la DJ 1926, sabemos que está el agregado, la deducción, y se debe, si es un agregado, debe ir con el código 1, si es una deducción con el código 2, si una deducción del beneficio del artículo, de la letra E del artículo 14, el código 4, renta de incremento absorbido por la pérdida tributaria, el código 6, resultado financiero con el número 9. Por eso que acá el resultado financiero ya está con el 9, el agregado ya está con el número 1. Eh, Eso punto importante con esta declaración jurada. Insisto, se traspasa de forma automática desde la confección de la renta líquida imponible. Y vamos a ver también en este caso la DJ 1948. La DJ 1948 nos va a arrastrar datos desde el registro de renta empresarial. Entonces, luego de estar confeccionado el registro de renta empresarial, acá también vamos a tener la opción, o en el registro de renta empresarial en este caso, tenemos la opción de traspaso hacia el formulario de la DJ 1948, por lo tanto, de hecho lo vamos a mostrar. Vamos al registro de renta empresarial. Y en el registro de renta empresarial, en la parte superior, vamos a ver que tenemos la opción de el traspaso de la declaración jurada. Entonces, los retiros que hayan sido imputados dentro del registro de renta empresarial se van a traspasar a la EJ 1948. Y desde ahí se van a poder generar también los archivos. Nosotros generamos un archivo en un formato zip. Ese zip es el que ustedes posteriormente van a poder cargar en servicio de impuestos internos. Insisto, más adelante vamos a entrar en detalle de cada una de las declaraciones juradas, vamos a ver el proceso completo de los registros que se deben completar para la confección de cada una de las declaraciones juradas. Hoy día quisimos partir refrescando la memoria de cuáles son las declaraciones juradas comunes, las que deberán presentar estos tres regímenes principales con los que trabajamos hoy en día. Si la presentación la vamos a dejar hasta acá.